Un saludo de paz a todos los que nos miran. Shabbat Shalom. Gracias al Dios de Israel hemos podido completar una semana y ahora estar dispuestos para poder celebrar su día de reposo, que es el séptimo día, el Shabbat. Por eso ahora también alabaremos a nuestro Dios e iniciaremos este culto al Santo de Israel a través de lo que dice el libro de los Salmos en su capítulo 129. Les invito a abrir el libro de los Salmos en su capítulo 129 para que leamos el versículo número 8. Y este es el deseo que tiene toda la comunidad israelita, todos los que nos miran. Este es el deseo de su servidor para todos aquellos que guardan el día del Shabbat y que sintonizan esta transmisión. Salmo 129, le daremos lectura a su versículo número 8. A una sola voz dice así la palabra de nuestro Dios. Ni dijeron los que pasaban, bendición del Señor sea sobre vosotros, os bendecimos en el nombre del Señor. Este es el deseo que tenemos para cada uno de los que están viendo esta transmisión y de los que están con nosotros, que el Santo de Israel los bendiga. Y ahora les invito a continuar con el culto a nuestro Dios a través de una alabanza para ir adentrándonos en lo espiritual, ir dejando este mundo terrenal y allegarnos al mundo divino. Les invito a abrir el libro de los Salmos en su capítulo 126. Salmo 126, le daremos entonación a esta fracción de la Escritura. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando, preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Cuando el Señor hiciere tornar la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se henchirá de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las gentes, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Señor, oh Señor, como
que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando, el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Amén. Y bueno, esto es lo que Dios quiere para con nosotros en este día, que estemos alegres por todo lo que Él nos ha dado, que recordemos todo lo que Él ha hecho por nosotros, y lo único que producirá eso es alegría. Es momento de ponernos alegres, de gozarnos en la presencia de nuestro Dios, que todo lo que ha sucedido en la semana lo dejemos atrás, afuera de nuestra casa, y ahora nos deleitemos en escuchar la palabra de nuestro Dios. Por eso es que les invito a irnos introduciendo cada vez más en comunión al Santo de Israel a través de la oración. Y para ello les invito a abrir sus himnarios. Abriremos nuestros himnarios en la página número 9 para entonar el himno titulado Dulce Oración. Himno número 9 titulado Dulce Oración. Y así utilizaremos este medio, llamaremos a nuestro Dios a través de la oración, como nos ha enseñado nuestro Maestro Jesús el Mesías. Himno número 9, Dulce Oración. Dulce oración, dulce oración, a toda influencia mundanal, elevas tú mi corazón al tierno Padre celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti. Dulce oración, dulce oración, dulce oración, al trono excelso de bondad, tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Por fe espero recibir la gran divina bendición, y siempre a mí, Señor, servir por tu virtud. Dulce oración, dulce oración, dulce oración,
al alma das en esta tierra de aflicción. Consuelo siempre me será hasta el momento en que veré franca las puertas de Sion. Entonces me despediré feliz de ti, dulce oración. Amén. Abriremos las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Juan, en su capítulo número 17. Evangelio de Juan, en su capítulo número 17, le daremos lectura para prepararnos a la oración. Y así podamos comunicarnos a nuestro Dios todo lo que nos ha sucedido durante esta semana y podamos ser una misma cosa con Él, como lo era su Hijo Jesús de Nazaret. Juan capítulo 17, le daremos lectura a sus versículos que van del 19 al 23. Juan 17, le daremos lectura a sus versículos que van del 19 al 23. Todos unidos dice así: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste, y yo la gloria que me diste les he dado, para que sean una cosa como también nosotros somos una misma cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa. Que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, como también a mí me has amado. Amén. Este es el deseo que Dios tiene para la humanidad, que seamos unidos en una misma cosa y en un mismo parecer. Y lo vamos a hacer a través de la oración. Por ello es que les invito a que doblen su rodilla, si están en sus casas, para que podamos entrar en comunión a nuestro Dios en señal de reverencia. Doblemos nuestra rodilla para que podamos comunicarnos con nuestro Dios a través de la oración. Los que no, solo cierren sus ojos, ya que guiaré la oración. Bendito Señor, Rey del universo, que moras en los cielos, santificado sea, Señor, desde ahora y para siempre. Enaltecido sea, Señor, por dejarnos vivir, por darnos todo lo que necesitamos, Señor, y aún más. Porque tú siempre estás pendiente de nosotros y tu mano poderosa siempre se ha manifestado, Señor, en nuestra vida. Por eso es que ahora estamos delante de ti, en señal de reverencia y en señal de respeto, Señor, a tu presencia, para que podamos presentarte oraciones, Señor, agradecimientos, súplicas y todas las peticiones, Señor, que tengamos. Te ruego que escuches, Señor, a todos aquellos que te buscan en este día, de tu pueblo Israel, que está esparcido en todo el mundo, que tú seas con ellos, Señor, y escuches todo lo que te han de decir, y que si es conforme a tu voluntad, tú, Señor, se los cumplas. Sé con nosotros en este día y que tu presencia se manifieste, Señor, en cada uno de nosotros, que lo sintamos, Señor, en nuestro ser, en nuestra mente y en nuestro corazón, para que así también se abran nuestros sentidos y podamos escuchar tus consejos y tu guía que tienes para la humanidad. Ayúdanos, Señor, para que en este día podamos entregarte un culto digno de tu presencia, digno de Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendice a todos los que están aquí en esta casa reunidos, que se han dispuesto también a estar presente delante de ti. Que tú, Señor, sigas dándoles bendiciones en su casa y sigas sobre todo, Señor, fortaleciendo su espíritu para que guarden tus mandamientos y se esfuercen en tu obra.
Bendice, Señor, a todas las casas que te buscan y a todos los hombres y mujeres que sufren de alguna manera, para que tengan en este día el reposo que tú has guardado en el séptimo, en este día de Shabbat. Mira, Señor, que estas cosas te las rogamos, no por méritos propios, sino en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, quien junto con tu Santo Espíritu recibas la honra y la gloria, veneración y súplica desde ahora y para siempre. Amén. Ahora les invito a darle lectura al mandamiento y el pilar fundamental de nuestra fe, que es lo que el maestro pronunciaba, y lo haremos a través del Evangelio de Mateo en su capítulo 22. Evangelio de Mateo en su capítulo 22, le daremos lectura a sus versículos que van del 35 al 40. Mateo capítulo 22, leeremos sus versículos que van del 35 al 40. Todos unidos le vamos a dar lectura. Les invito a que si están sentados se pongan de pie en señal de respeto a lo que Dios nos ha enseñado. Todos unidos dice así: y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole y diciendo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Bendeciremos a nuestro Dios por enseñarnos cómo caminar, cómo vivir, cómo realmente venir a este mundo y vivir a través de lo que dice la primera carta del apóstol Pedro en su capítulo 1. Primera carta, les invito a abrir la escritura en su capítulo número 1 para que leamos sus versículos 3 y 4. Primera de Pedro 1, versículos 3 y 4. Le daremos lectura para bendecir, es decir, agradecer a nuestro Dios porque nos ha dado esta gran herencia. Primera de Pedro 1, versículos 3 y 4, dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva, por la resurrección de Jesús el Mesías de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Amén. Bueno, vamos a recibir un poco de esa herencia a través del estudio de la palabra en las Sagradas Escrituras. Por eso les invito a abrir sus himnarios para prepararse a recibir la predicación, que abramos nuestros sentidos, nuestro corazón y estemos dispuestos a escuchar lo que Dios nos ha de enseñar. Le daremos entonación a la página número 158, himno 158, titulado Cuán grande es Él, ya que, como dice este himno, mi corazón está dispuesto a entonar una canción. ¿Por qué? Por todo lo que Dios nos ha de enseñar en esta mañana. Himno 158, titulado Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán
corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Dios. Al recorrer los montes y los valles y verles bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Dios. Cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Dios. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al reino de esplendor, le adoraré cantando su grandeza, de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Dios. Así sea. Para recibir al predicador que trae la palabra de nuestro Dios, abriremos el libro de los Hechos en su capítulo 10. Libro de los Hechos en su capítulo número 10. Le daremos lectura a su versículo número 33. Hechos 10, 33. Y así copiaremos la intención y el deseo y las ansias, fíjense, que tenía Cornelio de escuchar la palabra de nuestro Dios, que por eso le dijo esto al apóstol Pedro. Hechos 10, 33. Le daremos lectura y después escucharemos la palabra de nuestro Dios. Todos unidos, dice así: así que luego envié a ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Amén. Bueno, este es el deseo que nos embarga en esta mañana, de recibir la palabra de nuestro Dios. Recibamos con un saludo de paz al predicador. Paz a vosotros. Shabbat Shalom,
Desde la Ciudad de México los saluda su hermano en la fe, José de Jesús Sánchez. Bienvenidos a este lindo Shabbat que el Eterno nos ha permitido tener la vida hasta este momento para poder participar del estudio de su palabra. A los que están en sus hogares, tomen su lugar, pónganse cómodos. Vamos ahora a participar del estudio de la palabra de nuestro Dios en esta mañana de día de Shabbat. Como es conocido de todos, ahorita el tema principal de las conversaciones de la mayoría de las personas radica en el virus que está afectando a gran parte de la humanidad. Pero el pueblo de Dios debe de entender que esta parte del virus tiene una enseñanza que ya hemos abordado en otros momentos. Es importante también que nos ubiquemos y que no nos distraigamos de lo que el Eterno ha mandado en su palabra. Recuerden ustedes que ya estamos en la semana número 7, estamos por concluir la semana número 7. Vamos a concluir a la puesta de sol de este día, vamos a concluir el día número 47 de la cuenta del Omer. Y estaremos a 3 días de la solemnidad de Shabbat. Y entonces es que nosotros debemos de centrarnos en esta parte para poder entender lo que el Eterno tiene preparado para cada uno de nosotros. Y en esta mañana de día de Shabbat, como preparación para la solemnidad de las semanas, vamos nosotros a abordar un mensaje bíblico que lleva por título "Para que te crean". Vamos a ver nosotros a qué se refiere esta expresión, en dónde se dice, para quién se dice y cuál es el propósito. Fíjense ustedes que el día que el eterno Dios de Israel se manifestó a los hijos de Israel, el día, como les mencionaba, el día que el eterno Dios de Israel se manifestó en el monte Sinaí, vamos a ver nosotros cómo el Eterno no solamente se manifestó para que su pueblo lo viera, sino también para darle una fuerza a uno de sus siervos. Porque aunque a nosotros nos pareciera extraño ver cómo el Eterno mostró tantas y tantas maravillas, sus maravillas no solamente tenían el propósito de que el pueblo las viera y se dieran cuenta de la grandeza de Dios, sino también recuerden ustedes que esas maravillas y todas esas proezas las hacía por medio o por la mano de uno de sus siervos, que era Moisés. Entonces vamos a entrar en materia con este mensaje que se titula "Para que te crean". Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en el Éxodo capítulo número 19. Les invito a abrir sus sagradas escrituras en el libro del Éxodo, en su capítulo número 19. Vamos a leer los versículos que van del 7 al 9. Éxodo en su capítulo número 19. Vamos a leer los versículos que van del 7 al 9. Sigan su lectura en la Sagrada Escritura. Dice así el versículo número 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Adonai ha dicho, haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Adonai. Y Adonai dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo,
y también para que te crean para siempre. Y Moisés denunció las palabras del pueblo a Adonai. Fíjense ustedes qué maravilloso es esto. Dice la Sagrada Escritura que los hijos de Israel, después de salir de la tierra de Egipto, por fin, después de caminar durante 47 días, llegaron el día número 48 al monte de Sinaí. Ahí se iba a cumplir lo que el Eterno le había dicho a Moisés días o meses antes, cuando le había anunciado en el monte Horeb que iba a sacar a su pueblo. Y que una de las señales de que esto era verdad o que Dios le había anunciado es que iban a regresar a este monte y ahí iban a adorar a Dios. Dice la Sagrada Escritura en los versículos que acabamos de leer: y vino Moisés. La pregunta es, ¿de dónde vino? Es muy interesante esta parte que nos relata la Sagrada Escritura, porque en la perspectiva o en la mayoría de nosotros tenemos la idea que Moisés se encontró con Dios hasta el día en el cual Dios habló desde el monte de Sinaí. Pero esta expresión vino, entonces vino Moisés, nos hace entender que Moisés estaba en un lugar previo a venir con los ancianos. ¿En qué lugar estaba Moisés antes de venir con los ancianos? Observen ustedes. Éxodo capítulo número 19. Los versículos son del 1 al 6. Éxodo capítulo número 19. Los versículos son del 1 al 6. Sigan su lectura en la palabra de Dios. Dice así el versículo número 1. Al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí, porque partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y asentaron en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Adonai lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los hijos de Israel. Observemos nosotros que en cuanto llega Moisés y los hijos de Israel al monte de Sinaí, inmediatamente Dios manda llamar ¿a quién? A Moisés. ¿Dónde estaba Moisés? Moisés estaba en la planicie y Dios estaba en la parte alta ¿de qué? Del monte. Lo manda llamar para darle instrucciones. Dice el versículo número 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces sí, ya tenemos el complemento de nuestro versículo número 7, cuando dice: entonces Moisés vino. ¿De dónde? De la cumbre del monte de Sinaí, porque había subido para recibir instrucciones de parte ¿de quién? De Dios. Entonces Moisés, dice la Sagrada Escritura, que propuso todas estas palabras. Cuando dice la expresión propuso, no se refiere a que puso a consideración por si ellos acordaban que estaba bien o que estaba mal. No, esta palabra propuso significa que Moisés les manifestó lo que Dios les había dicho. Entonces Dios le responde a Moisés y le dice: muy bien, yo vendré a ti, Moisés, en una nube. ¿Cuál era el propósito de que Dios viniera en una nube? Dos propósitos. Dice el versículo número 9. Observemos detenidamente lo que dice la palabra de Dios.
Y Adonai dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa. ¿Cuál era el propósito de la nube? Primero, para que los hijos de Israel no vieran a Dios, porque no hay hombre que vea a Dios y viva. Entonces dice: yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. La nube iba a servir como una barrera, para que los hijos de Israel no vieran la imagen de Dios, pero sí pudieran escuchar solamente su voz. Pero observen lo que dice el versículo. ¿Cuál es el propósito de la nube? Dice: y también para que te crean, ¿para cuánto? Para siempre. Y Moisés denunció las palabras del pueblo al Señor. La pregunta es: ¿los hijos de Israel no creían en Moisés? Porque el eterno Dios de Israel nos dice en este versículo que Él se iba a manifestar. Su presencia se iba a manifestar en la nube. La nube, como dijimos hace un momento, la nube iba a servir como una barrera, solamente para que los hijos de Israel escucharan su voz. Pero también iba a ser como una señal o como una prueba de la existencia de ¿quién? De Dios. Y es que hasta ese momento, hermanos, aún y cuando los hijos de Israel habían visto grandes señales, grandes milagros, ¿qué creen ustedes? No creían en ¿quién? En Moisés. Y eso es algo difícil de entender. Hoy, fíjense ustedes cómo ha cambiado de ese tiempo a nuestro tiempo. Hoy, por ejemplo, en la mayoría de las sinagogas, si no es que en el 99% de ellas, no solamente se cree en Moisés, sino que cada sábado se leen los escritos de Moisés, como una muestra o como una proclamación de que todos los que escuchan esos escritos de Moisés creen en Moisés. Observemos lo que dice el libro de los Hechos, capítulo número 15. Libro de los Hechos, capítulo número 15. Vamos a leer. Libro de los Hechos, capítulo número 15. Vamos a leer el versículo número 21. Hechos, capítulo número 15, libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo número 15, versículo número 21. Dice así la palabra de Dios: porque Moisés, desde los tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada sábado. ¡Qué contraste! El día en el cual el Eterno reunió al pueblo de Israel después de salir de la tierra de Egipto, dice que hasta ese momento los hijos de Israel no creían completamente en ¿quién? En Moisés. Por eso es que el Eterno se iba a manifestar en una nube para que no solamente creyeran en Dios, sino también le creyeran o creyeran en ¿quién? En Moisés. Actualmente, todos los judíos, y no solamente todos los judíos, sino todos aquellos que se precian de ser estudiosos de la palabra de Dios, creen en los escritos de ¿quién? De Moisés, dando a entender con esto que sus palabras son de tal veracidad que basan sus vidas, que basan cada uno de los acontecimientos de su vida en los escritos que están en la Santa Torá, dando testimonio de que creen en ¿quién? En Moisés. Pero para que esto ocurriera, hermanos, no fue nada fácil.
para que el pueblo de Israel creyera en Moisés, a Moisés le costó ganarse la credibilidad del pueblo. Por sí solo, Moisés no iba a tener credibilidad delante del pueblo. Para ello, le tuvo que ayudar el eterno Dios de Israel. Fíjense ustedes, hoy la credibilidad de Moisés no está en duda. Y nadie pone en duda la credibilidad de Moisés. Pero Moisés no comenzó así. De hecho, a Moisés le costó gran esfuerzo ganarse que el pueblo creyera en él. ¿Cómo comenzó esto? Vamos a leer. Éxodo, capítulo número 4. Libro del Éxodo, en su capítulo número 4. Vamos a ver lo que nos dice la Torá en su segundo libro, llamado Shemot, o conocido como Éxodo. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Shemot en su capítulo número 4. Versículos que van del 1 al 9. Observemos lo que dice la palabra de Dios. Éxodo capítulo número 4, versículos 1 al 9. Dice así la palabra del Eterno. Entonces Moisés respondió y dijo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Elohim? Fíjense ustedes, el contexto de estos versículos que vamos a leer son cuando el Eterno le muestra a Moisés en el monte Horeb una gran visión, y es una zarza ardiendo, la cual no se consumía. Moisés sube a ver esta grande visión, y ahí, cuando se iba a acercar el Eterno, le dice: Moisés, quita los zapatos de tus pies, porque el lugar en que estás, santo es. Moisés quita sus zapatos y entonces se inclina a adorar porque no quería mirar a Dios. Es ahí cuando el Eterno se le revela a Moisés y le dice que ha escuchado el clamor de sus hijos que están en Egipto esclavizados y que él ha determinado sacarlos de la tierra de Egipto. Entonces Dios manda a Moisés para que vaya a Egipto y les diga que Dios se le ha aparecido. Por eso es que en el versículo número 1 del capítulo número 4 del libro del Éxodo, Moisés dice: es que no me van a creer. No me van a creer que tú, Adonai, te me has, ¿qué? Aparecido. Dios ya conocía esto, y observen lo que dice el versículo número 2. Dice así: y Elohim dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y tornóse una culebra, mas Moisés huía de ella. Entonces dijo Elohim a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y tomóla, y tornóse vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Elohim, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y díjole más Elohim: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y como la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y viéndola y volviéndola a sacar del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río
y y derrámalas en tierra, y volverse han aquellas aguas que tomarás del río, se volverán sangre en la tierra. Dios sabía, hermanos, que es muy difícil que le crean a una persona, sobre todo cuando lo que la persona va a anunciar es que Dios se le ha aparecido. Moisés entendía esto y por eso le decía a Dios, Dios, es que no me van a creer. Dios no le dijo, pues a ver cómo le haces, Moisés. No, Dios ayudó a ¿quién, hermanos? A Moisés. Conociendo esto, Dios le dio a Moisés 3 señales. Pero fíjense ustedes qué importante, para que creyeran los hijos de Israel, la persona que habla tiene que mostrar las señales que vienen de parte de Dios. De otra manera, esa persona no va a tener credibilidad delante de ¿quién? Del pueblo. Por ello es que Dios le mandó 3 señales. Y si nosotros observamos detenidamente, estas 3 señales tienen un eje principal, que es la vida. Fíjense ustedes. La primera señal que le mandó Dios a Moisés fue: Moisés traía una vara o un cayado con el cual cuidaba sus ovejas. Dios le dice: toma tu cayado y échalo al suelo. Dice que al momento en el cual Moisés echó su cayado al suelo, ese cayado se convirtió en un ser que vivo. ¿Cómo la parte material se puede convertir en un ser vivo? Y no solamente eso, sino que después le dice Dios: tómalo por la cola. Y ahora, ese ser vivo, ahora se convirtió en un ser que material, o más que en un ser, en un elemento material. Fíjense ustedes cómo la vida está presente. La segunda señal que Dios le mandó a Moisés, ¿cuál fue? Dice, la carne viva, Moisés dice, ahora tu mano, métela en tu seno. Estamos hablando de la parte de la carne viva, o sea, de un ser vivo. ¿Cómo al meterla a su seno y sacarla, en qué se convirtió? Su carne, dice, estaba leprosa. ¿Qué quiere decir? Estaba en un proceso de putrefacción, en carne muerta. Moisés vuelve a meter otra vez su mano en su seno y al sacarla otra vez, se vuelve a hacer ¿qué? Una carne limpia o sana. La tercera señal que Dios le da radica en un elemento vital, que es el agua, vital para la vida exterior. ¿Qué pasó con ese elemento vital? Lo convirtió en otro elemento que vital, que es la sangre. Un elemento vital para la parte externa, por ejemplo, los ríos, así como los ríos, hermanos, tienen alimentan las tierras para que se produzca el pan y los hombres podamos tener el pan para vivir. Así también dentro del hombre, la sangre corre por esos ríos, que son las venas, a través de los cuales alimenta todas nuestras células para poder tener ¿qué? Vida. Como el eje principal de estas 3 señales era la vida. Y es que ese era uno de los mensajes que el Eterno traía a través de Moisés, y era proclamar que se le había aparecido no solamente un Dios, sino el Dios vivo, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Por eso es que las señales que Dios le dio a Moisés tenían como propósito no solamente constatar que Dios existe, sino hacer ver a este varón, Moisés, que estaba proclamando la existencia de Dios, como un varón verdadero. Moisés va con el pueblo y le muestra estas señales.
¿Cuál fue la reacción del pueblo al ver todas estas señales? Vamos a ver. Libro del Éxodo, en su capítulo número 4. Libro del Éxodo, en su capítulo número 4. Versículos 29 al 31. Segundo libro de la Torá, en su capítulo número 4, en sus versículos 29 al 31. Una vez que los hijos de Israel, estando en Egipto, vieron las señales que Dios mandó por medio de su siervo Moisés, ¿qué hicieron? Vamos a leer. Sigan su lectura en la Torá. Dice: y fueron Moisés y Aarón, y juntaron todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón todas las palabras que Elohim había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó. Y oyendo que Elohim había visitado los hijos de Israel y que había visto su aflicción, inclináronse y adoraron. Veamos cómo los seres humanos, no solamente nuestros hermanos, no solamente nuestros padres, los hijos de Israel, necesitan ver para creer, sino también en nuestro tiempo, hermanos. La mayoría de nosotros necesitamos ver para creer. Y es ahí donde nosotros debemos de entender cómo el Eterno ayuda a nuestra incredulidad. Y ayudó a Moisés para que el pueblo creyera en él. Sin embargo, fíjense, esto es antes de que salieran de Egipto. Cuando llegaron al monte de Sinaí, aún todavía no creían en Moisés. ¿Qué tuvieron que pasar? Tuvieron que pasar aún, hermanos, 10 maravillosos hechos, las cuales nosotros conocemos como las plagas. Cada una de las plagas fue hecha por el Eterno, pero a través de la mano ¿de quién? De Moisés. Moisés anunciaba lo que había de venir y Dios le ayudaba para que eso que él anunciaba se cumpliera. Pero ni las 10 plagas hicieron que los hijos de Israel creyeran en Moisés. Tuvo que ocurrir un maravilloso hecho aún más para que creyeran en Moisés. Tuvieron que ver cómo se partía el mar y pasaban los hijos de Israel caminando en seco, y después ver cómo el mar se cerraba y destruía a sus enemigos para que creyeran en Dios y en Moisés. Vamos a leer lo que nos dice la Sagrada Escritura, libro de Shemot o el Éxodo, en su capítulo número 14. Libro de Shemot o Éxodo, en su capítulo número 14. Vamos a leer los versículos que van del 29 al 31. Shemot, en su capítulo número 14, versículos 29 al 31. Escuchemos la palabra de Dios con detenimiento. Dice así la Sagrada Escritura. Y los hijos de Israel fueron por medio de la mar en seco, teniendo las aguas por muro a su diestra y a su siniestra. Así salvó Elohim aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla de la mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Elohim ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Elohim y creyeron a Elohim y a Moisés, su siervo. Solamente hasta que vieron grandes hechos realizados en su vida, es que creían en Dios y creían en su siervo. ¿Cómo podemos entender, hermanos? Tener credibilidad, o para que los hijos de Israel creyeran en Moisés, tuvieron que cumplirse una serie de condiciones. Primero, que Dios se revelase a Moisés.
Segundo, que Moisés dijera exactamente lo que Dios le mandaba decir a su pueblo. Entonces, para que un hombre o una mujer, lo que nos enseña esta historia o que nos enseña este relato bíblico es que para poderse ganar la credibilidad de otras personas, se tienen que reunir varias condiciones. La persona tiene que estar sustentada ¿por quién? Por Dios, por la mano de Dios. No basta con decir, yo creo en Dios, yo hablo en nombre de quién, de Dios, sino que esa persona tiene que estar avalada por la mano de quién, de Dios. Tienen que mostrarse a través de esa persona señales verdaderamente en donde se muestre que Dios está avalando, apoyando o está promoviendo la acción a realizar. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué, hermanos? Porque una vez que la persona gana la confianza de Dios, entonces los que lo escuchan, entonces los que lo oyen, también van a ¿qué? A creer. Porque el propósito no es que las personas vayan tras los predicadores. El propósito es que las personas obedezcan ¿a quién? A Dios. Que las personas se convenzan verdaderamente de la existencia divina y que crean en el Dios de Israel. Esta es una parte muy importante porque es lo mismo que el maestro le dijo a sus discípulos. Lo mismo que sucedió con Moisés, el maestro se lo estaba diciendo a sus discípulos. Vamos a leer lo que nos dice Evangelio de Juan, capítulo número 17. Evangelio de Juan, capítulo número 17. Vamos a leer los versículos que van del 20 al 21. Evangelio de Juan en su capítulo número 17. Versículos 20 y 21. Dice así, sigan su lectura. Evangelio de Juan capítulo 17 versículos 20 y 21. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjense ustedes, hermanos, estas palabras que dijo el Maestro Jesús, las dijo la noche de Pesaj, su última Pesaj que pasó en esta tierra. Estando en la mesa de Pesaj, el Maestro les decía estas palabras, mas no ruego solamente por estos, refiriéndose a sus discípulos, literalmente hablando los que estaban ahí. Dice, sino también por los que han de creer en quién, en mí, por la palabra de quién, de ellos. El propósito no es que nosotros creamos, o que, me refiero a que no es que nosotros creamos y adoremos a los profetas. No, el propósito de los profetas es que a través de ellos nosotros creamos en Dios. Y eso es lo que les estaba diciendo el Maestro Jesús a sus discípulos. Sus discípulos solamente iban a hacer ¿qué cosa? La voz, por medio de la cual todos aquellos que los escucharen iban a creer ¿en quién? En Jesús. ¿Y por qué habríamos de creer en Jesús? Porque Jesús es de quien habló Moisés. Moisés había anunciado la venida de un gran profeta, como está escrito en la Torá. Deuteronomio capítulo número 18. Deuteronomio capítulo número 18. Quinto libro de la Torá llamado Devarim,
o conocido como Deuteronomio, en su capítulo número 18. Vamos a leer los versículos que van del 18 al 22. Devarim, capítulo número 18, versículos 18 al 22. Dice así: profeta le suscitaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas será que cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le residenciaré. Empero el profeta que presumiere hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Elohim no hubiere hablado? Cuando el profeta hablare en nombre de Elohim, y no fuere la tal cosa, ni viniere, es palabra que Elohim no ha hablado. Con soberbia la habló aquel profeta, no tengas temor de él. Moisés, hermanos, ya desde la antigüedad, anunciaba que habría de venir un profeta semejante ¿a quién? A él. Esto quiere decir que Moisés solamente era tipo o figura del gran profeta que se habría de manifestar en los postreros tiempos, refiriéndose a la persona de Jesús, nuestro Señor, el cual una de sus principales misiones era predicar el evangelio del reino y el arrepentimiento. Pero al igual que Moisés, los hijos de Israel, hermanos, recordemos nosotros que los hijos de Israel no creían ¿en quién? En Moisés. Así también en el Señor Jesús, los hijos de Israel no creían ¿en quién? En Él. ¿Y por qué no creían en Él? Vamos a ver. Mateo, capítulo número 13. Evangelio de Mateo, en su capítulo número 13. Vamos a leer lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Mateo, capítulo número 13. Vamos a leer los versículos que van del 54 al 58. Mateo, capítulo número 13, versículos 54 al 58. Sigan su lectura. Dice así: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estas maravillas? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban en él. Mas Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. Dice la Sagrada Escritura que Jesús vino a su tierra, refiriéndose a Nazaret. Y dice que ahí no pudo hacer grandes maravillas, ni muchos milagros, no pudo hacer grandes señales. ¿Por qué razón? Porque los que estaban ahí no creían en quién, en él. Lo conocían, y como lo conocían, decían: ¿no es el carpintero? ¿No está con nosotros quién? ¿Su madre? ¿No está con nosotros sus hermanos? ¿No están con nosotros sus hermanas? Y es que esto lo expresaban porque Jesús decía que Él venía del Padre. No alcanzaban a entender que el origen de Jesús, ciertamente ellos lo vieron crecer en Nazaret,
pero su origen fue a través del Espíritu Santo. No solamente los de su... Fíjense ustedes cómo dice el versículo. No hay profeta sin honra, sino en su ¿qué? En su tierra y en su casa. No solo los de su aldea, porque no podemos decir que era una ciudad. Nazaret no llegaba a ciudad. Nazaret era una aldea. No solamente los de su aldea, sino los de su propia casa no creían en él. Fíjense ustedes lo que dice la palabra de Dios. Juan, capítulo número 7. Evangelio de Juan, en su capítulo número 7. Vamos a leer los versículos 1 al 5. Juan, capítulo número 7. Versículos 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Y pasadas estas cosas, andaba Jesús en Galilea, que no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y dijéronle sus hermanos: pásate de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Que ninguno que procura ser claro hace algo en oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Fíjense, Moisés, sus hermanos no creían en él. Con Jesús, sus hermanos tampoco creían en él. ¿Cómo fue que los hijos de Israel creyeron en Moisés? Cuando vieron las maravillas, los portentos que hizo ¿quién? Dios. ¿Cómo fue que creyeron sus hermanos en Jesús? Ya después la historia nos relata y nos dice que sus hermanos ya creían en ¿quién? En él. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que Dios era ¿con quién? Con Jesús. Por ello es que Jesús tuvo que hacer grandes maravillas, grandes señales para que los que estaban a su alrededor se dieran cuenta que la mano de Dios estaba con él, como estuvo ¿con quién? Con Moisés. En una parábola el Maestro Jesús nos dice esto. Observemos, vamos a leer Mateo, capítulo número 21. Evangelio de Mateo, en su capítulo número 21. Vamos a leer los versículos que van del 28 al 32. Evangelio de Mateo, capítulo número 21. Los versículos son del 28 al 32. Sigan su lectura, dice así la palabra de Dios. Mas, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegando al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él, dijo: No quiero. Mas después, arrepentido, fue. Y llegando al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Yo, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dicen ellos: el primero. Díceles Jesús: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras os van delante del reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Y los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después. ¿Para qué? Para creerle. Aquí el Maestro Jesús hace referencia a otro siervo de Dios, el cual se llamaba Juan
el Bautista, el cual venía predicando el bautismo ¿de qué? De arrepentimiento. Y dice el Maestro Jesús en esta parábola que tenía 2 hijos, el padre de familia, que a uno le dijo que fuera a hacer las labores, ve a trabajar en mi viña. Y este dijo, no voy. Al otro le dijo lo mismo, ve a trabajar en mi viña. Y el otro presto le dijo, sí voy. Pero no fue. Y el que había dicho que no iba, dice que después se arrepintió e hizo lo que el padre le dijo. Semejantemente a esto el maestro pone a Juan el Bautista, el cual había sido mandado por Dios para predicarle a su pueblo el arrepentimiento. Unos que conocían a Dios decían que sí, pero en realidad no se mostraba sus hechos de arrepentimiento. Y los que no decían que sí, de forma enfática, como los publicanos y como las rameras, que los pone el maestro aquí de una manera en que no obedecían ni creían, fueron que a la postre los que sí, ¿qué cosa? Obedecieron. Dice que estos hombres creyeron a la voz de ¿quién? De Juan el Bautista. ¿Y por qué decía estas palabras? Fíjense ustedes, el contexto. Vamos a leer Mateo capítulo número 21. Los versículos son del 23. Mateo capítulo número 21, del 23 al 27. Observen por qué lo decía el maestro. Dice, y como vino al templo, llegáronse a él cuando estaba enseñando los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Jesús, les dijo, yo también os preguntaré una palabra, la cual si me dijereis, también yo os diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces pensaron entre sí, diciendo, si dijéremos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si dijéremos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Él también les dijo, ni yo os digo con qué autoridad hago ¿qué? Esto. Los príncipes de los sacerdotes y los ancianos no creían en las palabras de ¿quién? De Jesús. Lo mismo que le sucedió a Moisés, le sucedía a ¿quién? Al maestro. Pero el maestro de una o de otra manera les mostraba cómo ellos, aunque decían conocer a Dios, en sus hechos mostraban que no creían en ¿quién? En Dios. Y aquellos que en sus hechos mostraban no creer, se arrepintieron y ahora creían en ¿quién? En Dios. Por ello, hermanos, es que en esta mañana de Shabbat, nosotros debemos de creer a las palabras de nuestro profeta llamado Jesús. Porque solamente creyendo en Él, nosotros vamos a alcanzar la salvación. En una ocasión, el maestro iba recorriendo todas las ciudades y aldeas de Israel. Llegó a un lugar en donde una mujer samaritana entabló una conversación con él. La mujer creyó en él, entonces lo llevó a su tierra con los samaritanos, en donde muchos de los que estaban ahí lo escucharon y dijeron esto. Vamos a leer Juan capítulo número 4. Evangelio de Juan, en su capítulo número 4. Evangelio de Juan,
capítulo número 4, versículos 39 al 41. Evangelio de Juan, capítulo número 4, versículos 39 al 41. Sigan su lectura, dice así: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: ¿qué me dijo todo lo que he hecho? Viniendo pues los samaritanos a él, rogáronle que se quedase allí, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Mesías. El plan de Dios es que a través de sus siervos, todos aquellos que escuchan el mensaje de la palabra de Dios, crean en Dios y en su Mesías, Jesús nuestro Señor. Pero una vez que usted crea, se convertirá en ese eslabón a través del cual otros más creerán. Pero para ello se necesita lo que ocurrió con Moisés, que Dios sustente las palabras de cada uno a través de señales, de testimonios. Y qué importante es el testimonio. Fíjense ustedes, dice estos versículos que acabamos de leer, que muchos de la ciudad de Samaria creyeron por el testimonio de ¿quién? De la mujer. Esto quiere decir que las palabras que se dan tienen que tener, primero, un sustento, que debe de ser la palabra de Dios. Si no están en la palabra de Dios, no son palabras de Dios. Como consecuencia, no se tiene que creer a la persona. Pero si las palabras que expresa la persona están sustentadas en la palabra de Dios y además van acompañadas de un ¿qué? Buen testimonio, entonces esa persona tiene el aval de ¿quién? De Dios. Y eso es lo que el Señor Jesús decía. Los escribas, los fariseos y los príncipes creían o decían creer en ¿quién? En Moisés. Pero no alcanzaban a entender todo lo que significaba creer en Moisés. Y el Señor Jesús se los aclaró. Vamos a leer Juan, capítulo número 5. Evangelio de Juan, en su capítulo número 5. Vamos a leer los versículos que van del 41 al 47. Juan, capítulo número 5, versículos 41 al 47. Sigan su lectura. Dice así la Sagrada Escritura: gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a aquel recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues tomáis la gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que de solo Dios viene? No penséis que yo os tengo de acusar delante de mi Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si vosotros creyeseis a Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a mis palabras? Fíjense ustedes qué maravillosa es esta expresión de nuestro Maestro.
Hasta ese momento, los hijos de Israel proclamaban, aseguraban y aseveraban que creían en Moisés y en sus escritos. Pero el Maestro Jesús le dice, la realidad es que no. No creen en Él. ¿Por qué? Porque si creyeran en Él, harían lo que está escrito en su palabra. Y ellos estaban o querían hacer lo contrario. En los escritos de Moisés estaba redactado, no matarás. Sin embargo, si nosotros leemos el contexto de este pasaje, vamos a entender que lo que querían hacer era matar al Maestro Jesús. En realidad no creían en Moisés porque no seguían lo que Moisés mandaba. Por eso es que el Maestro les dice, si creyeseis a Moisés, creeríais en mí. Porque de mí escribió ¿quién? Él. Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a qué? A mis palabras. Y es ahí donde nosotros debemos entender, hermanos, la importancia de creer en Moisés, la importancia de creer principalmente en nuestro Señor Jesús. ¿Por qué razón? Moisés escribió de Jesús. Eso quiere decir que Moisés estaba proclamando o estaba anunciando a alguien más alto que él mismo. Por tanto, en este tiempo, nosotros tenemos que creer en Jesús como nuestro Salvador. Y para que el pueblo de ese tiempo y para que el pueblo de este tiempo en el cual ahora vivimos crea en Jesús, Dios sustentó al Maestro con grandes señales y milagros. Recordemos, hermanos, nada más un hecho. Cuando aquel hombre Lázaro estaba muerto. Dice que ya llevaba 4 días en el sepulcro y que ya hedía. El Maestro manda quitar la piedra y manda llamar a Lázaro. Dice la Sagrada Escritura que el Maestro oró a Dios, pero no dice el texto que oró no por él, sino porque los demás se dieran cuenta que la mano de Dios estaba a través de Jesús, para que creyeran en él. Por eso es que el mismo Maestro dice estas palabras. Creer en Jesús es creer conforme a lo que dice la Escritura. Juan, capítulo número 7. Evangelio de Juan, en su capítulo número 7. Juan, capítulo número 7, versículo número 38 y 39. Juan, capítulo número 7, versículo número 38 y 39. Dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. ¿Qué importancia tan grande tiene creer en nuestro Señor Jesús? El que cree en él, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán, dice, de su vientre. Y aclara el escritor y dice, y esto decía del Espíritu Santo que habían de recibir aquellos que creyesen en él. Nosotros estamos a 3 días de que celebremos la solemnidad del derramamiento del Espíritu Santo. Pero para poder recibir el Espíritu Santo existe una condicionante, y es creer en Jesús. Los que no creemos en Jesús no podemos recibir de su Espíritu. Pero si nosotros verdaderamente creemos en Él conforme a lo que dice la Escritura, ese derramamiento será una muestra, será una señal de nuestra fe en el Señor Jesús. Es importante, hermanos, que hoy más que nunca
entendamos y comprendamos. Pero mejor dicho, es importante que afirmemos en quién creemos. Jesús nos enseñó a seguir al Padre, a obedecerlo y a estar delante de Él, aún en los momentos más difíciles. Es tiempo de creer en nuestro Salvador, porque de otra manera el Espíritu no será, ¿qué cosa? Derramado. Muchos hermanos creen o basan su fe en hechos que ven, en hechos que palpan. Eso le dijo Tomás al Maestro Jesús. Le dijo a los discípulos que le habían dicho que habían visto al Maestro resucitado. Tomás dijo: hasta que yo no meta mi dedo en su mano y mi palma en su costado, no creeré. Jesús nos da una nueva manera de creer. Fíjense ustedes. Juan, capítulo número 20. Evangelio de Juan, capítulo número 20. Vamos a leer los versículos que van del 29 al 31. Juan, capítulo número 20. Versículos 29 al 31. Dícele Jesús: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas empero son escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Fíjense ustedes qué maravilloso, hermanos. Este pasaje nos da una visión muy importante. Tomás pedía una señal para creer. El Maestro le aclara y le dice: Tomás, bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Sin embargo, dice que Jesús hizo muchas. No nos alcanzaría, hermanos, si no alcanzan los libros, no nos alcanzaría el día para poder relatar cada una de las señales y de las maravillas que hizo Jesús en esta tierra. Pero dice la Escritura que todas estas señales fueron hechas para que nosotros creamos. Así como Dios hizo en la antigüedad señales para que el pueblo creyera en Moisés, así en nuestro tiempo Dios a través de Jesús hace grandes maravillas para que nosotros creamos en Él. Como dice el versículo: para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y es que si no creemos en Jesús, no podemos ni tampoco alcanzaremos la vida eterna. Porque dice la Escritura que la vida eterna está escondida en su Hijo. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo número 5. Primera carta del apóstol Juan, en su capítulo número 5. Vamos a leer el versículo número 10 y el versículo número 11. Primera de Juan, capítulo número 5, versículo número 10 y versículo número 11. Dice así: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El apóstol Juan resume esta enseñanza. Recuerden lo que dice: ¿para qué? Para que te crean. Estas palabras le fueron dichas a Moisés
Y Dios ayudó a ello para que creyeran los hijos de Israel en Moisés. Para creer en Jesús, el eterno Dios ayuda a nuestra incredulidad mostrando sus maravillas. ¿Y cuál es el único propósito o cuál es el fin de que nosotros creamos en Jesús? Alcanzar la vida eterna. Porque esa vida eterna está escondida en su Hijo. Y todo aquel que cree en su Hijo tiene vida eterna. Como conclusión del mensaje de esta mañana, hermanos, los hijos de Israel necesitaban ver para creer. Dios les mostró grandes señales. El Maestro Jesús nos hace una invitación y nos dice: bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Jesús, nuestro Señor, es el profeta en quien nosotros debemos de creer, porque él mismo dijo: los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Es importante entender, hermanos, que debemos de creer a nuestro profeta, Jesús, el cual nos invita a adorar a un único Dios, a obedecer su santa ley, porque él mismo dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Moisés tenía como misión hacer que su pueblo obedeciera las leyes. Jesús, a través de su palabra, invita a todos sus creyentes a obedecer las leyes de Dios. Por tanto, hermanos, estemos listos, estemos preparados, porque tenemos que obedecer las ordenanzas de nuestro Dios. Como está escrito: 7 semanas cumplidas serán, y el siguiente día ofreceréis nuevo presente al Señor. A eso nos invita Jesús. Creámosle, así como creemos a Moisés. Como él le dijo a los judíos: si creyeseis en Moisés, creeríais en mí, porque de mí escribió él. De esta manera, hermanos, se despide su hermano en la fe, José de Jesús Sánchez. Desde la Ciudad de México les envío un cordial saludo. Shabbat Shalom, hermanos. Pasa a vosotros, hermanos, nuevamente. Les invito a abrir sus himnarios en la página 152 para dar la entonación a este himno titulado Firmes y Adelante. Página 152, le daremos entonación a este himno titulado Firmes y Adelante. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Jesús al frente va, y la regia enseña, temblando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévase potente la iglesia
sea adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestra David, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y oígalo el averno lleno de pavor. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Iremos despidiendo este culto con el acto de la oración, citados a través de lo que dice el Evangelio de Juan. Les invito a abrir las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Juan, en su capítulo número 14. Juan capítulo 14, leeremos el versículo número 1 y después también el versículo número 13 y 14. Juan capítulo 14, versículos 1 y después versículos 13 y 14. Y así entregaremos este culto al Santo de Israel, este servicio de el día del Shabbat. Juan capítulo 14, versículos 1 y después versículos 13 y 14 le daremos lectura. Les invito a que la leamos a través de las Sagradas Escrituras. Juan 14 dice así: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Roguemos a nuestro Dios a través de su Hijo Jesús. Les invito a doblar su rodilla, a que nos hinquemos a nuestro Dios. Si no tienen la oportunidad, solo les pido que cierren sus ojos e inclinen su cabeza. Bendito Señor, Rey del universo, santificado sea desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra y de poder escuchar, Señor, todos los consejos que tienes destinados para con nosotros. Gracias porque siempre animas nuestro espíritu y fortaleces, Señor, nuestra fe y aumentas, Señor, nuestro conocimiento acerca de tu Hijo. Porque tú siempre estás pendiente de nosotros, Señor, y nos das el alimento a tiempo. Por eso es que te alabamos, Señor, y te engrandecemos enormemente. Mas ahora en esta mañana rogamos, Señor, que sea de propicio este pequeño servicio que hicimos delante de ti, y que todas las alabanzas y todas las citas que leímos sean, Señor, de provecho para nuestro cuerpo, para nuestro hombre interior. Que sean, Señor, de provecho para nuestro espíritu, y que fortalezca cada día más, Señor, nuestra fe en ti. Danos, Señor, por favor, la santidad, espiritualidad que tienen, Señor, tus solemnidades, y podamos estar atentos a todo lo que tú nos has de decir. Úngenos, Señor, con tu espíritu para que tengamos la fuerza suficiente para celebrar tus solemnidades que se acercan y podamos creer aún más, porque tú, Señor, has de hacer milagros, has de partir el mar para que nosotros pasemos, Señor, en seco. Así como lo hiciste con Israel, así como lo has hecho con él durante la historia de la humanidad,
tú, Señor, harás un milagro, Señor, para que podamos celebrar tu fiesta. Danos esa fe que tenía Moisés, esa fuerza y convicción que tenía Daniel, Jeremías y todos los profetas de la antigüedad, para que podamos abrirnos paso a través de todos los obstáculos que se nos presenten. Mira, Señor, que estas cosas te las rogamos y solamente es a ti a quien veneramos y honramos. En el nombre de aquel varón justo, Jesús el Mesías, nuestro Salvador, quien junto con tu Santo Espíritu reciba la honra y la gloria, veneración y súplica desde ahora y para siempre. Amén. Antes de culminar este culto, les invito a darle una pequeña entonación a uno de los estribillos. Les invito a abrir sus himnarios en el apéndice de estribillos para que le demos entonación a la página, al número 12, que es La iglesia sigue caminando, ya que esto sucede por la fuerza que Dios nos da. Estribillo número 12, titulado La iglesia sigue caminando. En pruebas y en luchas, la iglesia sigue caminando. En pruebas y en luchas, la iglesia sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. En pruebas y en luchas, la iglesia sigue caminando. En pruebas y en luchas, la iglesia sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. Amén. Bueno, de esta manera es que como culminamos este culto a nuestro Dios. Les invitamos a entrar a la transmisión que se llevará a cabo a las 5:30 de la tarde. 17 horas con 30 minutos se llevará a cabo la siguiente transmisión. Les enviamos un saludo de paz desde la Ciudad de México y que tengan un Shabbat de bendición. Paz a vosotros.